Bienvenidos a la clase de Ciencias Políticas de grado décimo, quien les habla el profesor Carlos Andrés Rodríguez, y en el día de hoy vamos a trabajar un tema muy importante que es la economía, una ciencia social. Para iniciar este tema tenemos que tener un concepto al menos general de qué es economía, y por ello pues la ciencia es la ciencia que estudia los recursos, la creación de riquezas y la producción, distribución y consumo de bienes y servicios para satisfacer las necesidades humanas. Recordemos que los recursos que extrae el ser humano son limitados y las necesidades que quiere solventar el ser humano son ilimitadas. A continuación vamos a dar un pequeño recorrido histórico de cómo se empezó a implementar el término de economía. Dentro de ello, pues hay que recalcar que la economía nace desde que el hombre se da cuenta de que no puede obtener todo lo que quiere. Es la ciencia que estudia la producción, distribución, cambio y consumo de los bienes materiales que satisfacen las necesidades humanas. Es una ciencia económica, es una ciencia que por su objetividad y el uso del método científico, por eso es considerada una ciencia. Por otra parte, la economía como ciencia independiente a finales del siglo XVIII es cuando la economía se empieza a considerar ampliamente como una ciencia desde la publicación del libro del señor Adam Smith, La riqueza de las naciones. Por otro lado, por la extensión que tiene este tema, y este estudio, existen dos ramas de la economía, consideradas como las principales, como lo es la microeconomía y la macroeconomía. Cada una de ellas permite el estudio de la economía visto desde las perspectivas individuales. Por ejemplo, la microeconomía y desde la perspectiva global con la macroeconomía. Cuando hablamos de la microeconomía, estamos hablando de una economía un poco más pequeña, por decirlo de alguna manera, es decir, entre unos países o una región estudiada en ciertos sectores, mientras que cuando se habla de macroeconomía es una economía mucho más global. La microeconomía es el estudio de la economía de una zona, país o grupo de países en función de las actividades individuales de un comprador, de un fabricante, de una empresa. Por su parte, la macroeconomía, estudio de la economía de una zona, país o grupo de países considerada en su conjunto y empleando magnitudes colectivas o globales como la renta nacional, es decir, el Producto Interno Bruto, el empleo, es decir, las tasas de empleo y desempleo que hay en esos países, las inversiones o las importaciones y exportaciones, es decir, la cantidad de productos que vende ese país o la cantidad de productos que compra de dicho país. Por otro lado, la economía como ciencia social. ¿Por qué se considera la economía como una ciencia social? Pues sí es considerada o sí es una ciencia social, ya que recibe un fuerte apoyo de otras ciencias, como la psicología. ¿Por qué la psicología? Pues porque le brinda un apoyo psicológico al economista al comprender mejor el comportamiento humano. A la sociología, por la sociología, es útil para comprender dichos comportamientos entendidos en un contexto de grupo. Por su parte, la política ayuda a conocer de qué manera pueden llegar a resolver los problemas económicos desde el punto de vista de quienes gobiernan en determinado territorio. Por otro lado, las ciencias que se relacionan o que tienen afinidad con la economía son las siguientes. Dentro de ellas, pues son ciencias como auxiliares que se le conocen y que contribuyen a ello. Existe un conjunto de ciencias que ayudan al desenvolvimiento de la investigación económica, pero al mismo tiempo se apoya en ella. Dichas ciencias y técnicas son la política, por ejemplo. Dentro de esa política, pues esa política estudia la estructura del gobierno en su práctica y enuncia los postulados y técnicas como solucionar los problemas, pues obviamente de las metas trazadas por parte de esa agrupación humana a la que está a cargo dicho gobierno o ese ámbito político. Dentro de ello pues también se hacen un diagnóstico y recomendaciones para que no lleguen a fracasar en ese aspecto económico. Por su parte, la sociología, pues la sociología estudia al hombre en diversas manifestaciones
como formador de grupos, o sea, estudia los factores que determinan la estructura social que adopta el grupo de seres humanos, como el medio para resolver sus problemas, las tradiciones, la organización social, el nivel educativo de la población, la edad promedio de ingreso al mercado laboral, es decir, la edad en la que usted es útil para ser parte de una empresa o ser contratado por una empresa. Y todos estos conceptos son determinantes en los factores económicos de ese país o esa región. Por otro lado, también otra ciencia que se une o que es auxiliar de la economía es la geografía. ¿Por qué la geografía? Porque la geografía se distingue de otras ciencias por un gran interés en lo que respecta a los caracteres de ubicación, es decir, a la parte que tiene que ver con un conjunto integrado de la gente y su lugar de ubicación, así como la relación entre los lugares. Eso hace referencia a que la ubicación de un país lo puede poner cerca de una serie de recursos económicos o recursos naturales que van a poder ser explotados y asimismo contribuir a la economía y no solo la economía de esa región, sino sus habitantes y posteriormente pues, a un mundo más globalizado. Por otro lado está la historia. Pues la historia, pues la economía trata de comprender mejor los hechos actuales, pues examinando los antecedentes históricos y de esta manera pues es más viable utilizar las conclusiones obtenidas para adelantarse y proyectar un futuro económico en ese ámbito. Y como tal, pues muchos temas de la economía hacen uso de la historia, pues como único o como un instrumento valioso pues para tal fin. Y sobre todo la parte de la historia económica y lo que tiene que ver con el materialismo histórico. Por otro lado, también hace parte de ello la estadística y la econometría. ¿Por qué la estadística? Porque la estadística es un apoyo para la medición y los pronósticos que se pueden hacer de un hecho histórico y sobre todo económicos y sociales. Existen técnicas cuantitativas, es decir, de contar estadísticamente todo lo que tiene que ver con la parte de la economía y dentro de esas estadísticas, pues obviamente la econometría ingresa ahí porque la estadística se relaciona con los métodos científicos de recolección de datos, de síntesis, de preparación y análisis de esa cantidad de datos que se requieran. Y por otro lado, la econometría hace referencia, ¿por qué? Porque es de una otra manera, puede ser definida como una técnica de investigación para la solución de un problema concreto y utiliza pues una serie de recursos de análisis matemáticos aplicando todo esto a diferentes datos estadísticos y fenómenos que contribuyen pues a la investigación y a todo lo que tiene que ver con los pros y contras de los fenómenos económicos que se puedan presentar. Principales problemas de la economía. La economía presenta una serie de dificultades o unos, por decirlo así, temores de que se puedan llegar a ejecutar. Y dentro de ellos, pues la problemática de la economía puede ser el desequilibrio entre la producción, la distribución y el consumo. Entonces, ¿a qué hace referencia a esto? A que la producción en ese aspecto tiene que ver con que si se produce mucho un bien o un servicio, pues de otra manera tiene que también garantizarse que haya una distribución de él y por supuesto unos clientes que consuman dicho producto. Entonces ahí tiene que ver con eso. Con respecto a esto, también hay que resaltar que no puede haber un desequilibrio en ello, pero también si llegase a existir un desequilibrio en la producción, la distribución y el consumo, pues va a generar una serie de fenómenos que van a afectar directamente a la economía. Dentro de ellos hay que mencionar lo que tiene que ver con la escasez. ¿Por qué la escasez? Porque obviamente dentro de ese ámbito la escasez hace referencia a que un producto en determinado momento no se pueda conseguir, ¿sí? Y entonces asimismo pues va a afectarse la economía de determinado territorio. Otro de ellos que desencadena ese ámbito
tiene que ver con el desempleo. Recordemos que si anteriormente, si se hace una producción bastante elevada, pero no se garantiza una distribución porque en determinado tiempo sucedieron hechos alternos o exógenos, o sea, por fuera de los parámetros de la economía, entonces, por ejemplo, el cierre de una vía que impide que ese producto llegue a sus lugares de venta y comercialización, pues se va a estancar de cierta manera en la economía. Se produce, pero no se puede distribuir dicho producto y asimismo va a generar que se puedan retirar empleos a personas que transportan esa materia prima, ese bien o ese servicio. Y asimismo, pues va a generar ese desempleo y por supuesto directamente la escasez de ese producto en determinadas regiones que se vieron afectadas por el cierre de una vía, el derrumbe o cualquier otro tipo de hecho que se pueda presentar. La sobreproducción. La sobreproducción hace referencia a cuando se hace mucha cantidad de producto y esta cantidad de producto pues es tan grande que no se puede comercializar en la proporción en la que se está produciendo y por ello pues se van a generar pérdidas para aquel productor o aquel empresario que está generando esa escala de producción de bienes y servicios porque ha fallado alguna de las tres anteriores. A la par de esa sobreproducción puede aparecer la devaluación. ¿Esa devaluación en qué consiste? La devaluación hace referencia a que esa como tal tiene que ver con la devaluación es la disminución del valor de una moneda en comparación con otra moneda, es decir, lo que ha pasado por ejemplo en Venezuela. Venezuela, el bolívar es muy devaluado en comparación con la moneda colombiana, el peso colombiano, por supuesto con el dólar ecuatoriano, el dólar norteamericano, y por eso pues tienen esa crisis tan increíble que es la devaluación de su moneda y con ello pues se les da otro hecho como lo es la inflación, que la inflación no es más que cuando se tiene la incapacidad, por decirlo de alguna manera, de llegar a crear o a tener la manera de poder obtener un bien o un servicio. Es decir, en la parte de inflación es un proceso económico pues provocado obviamente por el desequilibrio entre la producción y la demanda, ¿sí? Y pues esto causa una subida continua de los precios de la mayor parte de los productos y servicios y pues eso hace que no alcance el dinero para comprar dichos productos porque hay un desequilibrio entre la producción y obviamente la demanda de este producto. Asimismo pasa que dando la inflación aparece el endeudamiento. Dentro de ese endeudamiento pues aparece los préstamos que se hacen a diferentes instituciones para poder financiar o poder apoyar todo lo que tiene que ver con la producción, comercialización de unos bienes y servicios. Entonces, ese endeudamiento se hace con quiénes, con entidades bancarias a las que las empresas van a solicitar un préstamo y asimismo pues se les hace un avalúo o se les evalúa su capacidad de endeudamiento, si es capaz de pagar el dinero que pide prestado, si tiene pronto un margen de ingresos superior a lo que hacen de préstamo, etcétera, etcétera. Y pues también en caso tal de si esa empresa, en caso de que llegue a una quiebra o algo, pues tenga la manera de que al vender sus instalaciones por lo menos se pueda recuperar el dinero que dicha entidad bancaria le llegó a prestar. Y asimismo los daños en el medio ambiente. Estos daños en el medio ambiente son caracterizados porque en su afán por el ámbito económico y en todo lo que tenga que ver con la economía y el ámbito social pues estamos involucrados y entonces el ser humano no se puede desprender de este hecho y eso ocasiona que se haga un daño directo e indirecto al medio ambiente porque se extrae una serie de recursos para nuestra calidad de vida,
pero dejando unos impactos negativos en los nichos ecológicos de determinado territorio, en las fuentes hídricas, en la tala de bosques o en la tala o contaminación de fuentes hídricas, al igual que la extracción de material de minas y demás con productos químicos que van a deteriorar el piso, el suelo, por supuesto las prácticas como la extracción de petróleo a través de técnicas como el fracking, y todo esto pues ocasiona un daño irreversible obviamente en todo el planeta Tierra. Pues esto ha sido un recuento general de la economía como una ciencia social, la cual no podemos desprenderla del ámbito económico, no nos podemos desprender del ámbito económico dentro de una sociedad que es cada día más globalizada. Así hemos llegado a la parte final y nos vemos en una siguiente sesión.